Hola, te invitamos a compartir el estudio de la Palabra de Dios dada hoy por la hermana Mónica Díaz. Continuamos en la segunda división del primer libro de Samuel, que va de los capítulos 10 al 15, donde vemos la unción de Saúl y su reinado en la voluntad de Dios. Contemplaremos el capítulo 11. En la continuidad de nuestro estudio en este primer libro de Samuel, contemplando en este capítulo 11, veremos cómo fue la primera experiencia de reinado de Saúl al frente del pueblo de Israel. Vemos en este capítulo la victoria de Saúl. Leemos en 1 de Samuel capítulo 11, versos 1 y 2. Después subió Naas a Amonita y acampó contra Jabes de Galaad, y todos los de Jabes dijeron a Naas: haz alianza con nosotros y te serviremos. Verso 2. Y Naas, Amonita, le respondió: con esta condición haré alianza con vosotros, que a cada uno de todos vosotros saque el ojo derecho y ponga esta afrenta sobre todo Israel. En este capítulo surge la oportunidad de Saúl para que ocupe su lugar como rey de la nación. Los enemigos de Israel, los amonitas, estuvieron en su contra. Dispensacionalmente, el filisteo representa el formalismo. Esta característica se ve en la iglesia de Tiatira, mientras que las características de Moab y Amón se consideran en la Odisea, según Apocalipsis capítulo 2 y 3. Los amonitas es una de las tribus gentílicas. Las de Jabes de Galaad quisieron hacer alianza con él. Jabes significa seco y Galaad significa montón de testigo, móvil para siempre. Así el testigo sin Cristo es seco. Habla del hombre con lo mejor de la vida, con muchas obras, pero sin Cristo. En su corazón es solo sequedad. Así, no hay defensa contra el enemigo, por eso los de Jabes piden 7 días. Esto nos habla del pobre hombre sin Cristo, por más moral que sea, no tiene defensa contra el enemigo. Parece que Naas era el título del rey en lugar del nombre de un individuo. Espiritualmente, esto nos habla de los dirigentes modernistas, respaldados por Satanás, que se localizan en la debilidad de la vieja creación. En Jueces capítulo 21 dice por qué Jabes de Galaad fue débil. Pueden leer completamente la cita. Nosotros subrayamos que un juramento necio contrarresta el efecto del otro. Querían hacer una condición antes de hacer un pacto. La condición es considerada importante en verdades espirituales. Tal condición es clara en este respecto. Cuando la verdad no es productiva, los caminos tentadores del error son más eficaces. Pero vemos claramente la osadía o el precio para tal situación. Ellos quieren quitar los ojos a todos, el ojo derecho, de esta manera, y su acuerdo es para que ellos sean ciegos. Leemos capítulo 11, verso 2. Y Naas amonita le respondió: con esta condición haré alianza con vosotros, que a cada uno de todos vosotros saque el ojo derecho y ponga esta afrenta sobre todo Israel. En otra versión nos dice: y Naas el amonita les dijo: en estos términos haré un pacto con ustedes, que les sacaré todos sus ojos derechos y pondré un oprobio sobre Israel. Esto es muy significativo cuando vemos lo que significa el ojo derecho. Nos habla del ojo de fe, del discernimiento y del poder para la pelea. Este es el objetivo del enemigo en cuanto al Hijo de Dios, el de no obtener una visión de la verdad. El ojo derecho representa el ojo de la fe, el lugar que la amonita no puede llegar con la razón como él lo quisiera. A través de la fe en Dios tenemos el poder y la dignidad con Dios en el reino espiritual. Así el enemigo busca por medio de la religiosidad debilitar a los santos. Había una condición y para ello delinea un objetivo. La palabra objetivo es literalmente primicia o hueco de la esfera. La pauta es que ellos no serían totalmente ciegos, pero las consecuencias de quitarles el ojo derecho hace que ellos sean descalificados para la guerra. Además, Naas quería traer reproche o insulto a la nación de Israel. Espiritualmente nos enseña que estamos hechos a la imagen de Dios y tenemos el conocimiento de ello por su palabra. Leemos en Isaías capítulo 1, verso 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El ojo de la fe ve a Dios, no al hombre. El amonita habla del espíritu de la doctrina, la herejía, la apostasía, la cual es satánica. Este es el mayor mal. La posesión de nuestra tierra, es decir, la tierra de la fe, se encuentra entre estos dos enemigos declarados, Moab y Amón. Estos enemigos están respaldados por Satanás, que les hace aparecer como verdaderos ministros de Dios. Sí, ellos son como los cristianos Lot, que nos habla de la carnal búsqueda de la libertad. Si hubiesen sido como Abraham, temeroso de Dios y obediente,
esta situación se habría evitado. Así, cuando la gente sabe la verdad, pero insisten, a su vez, en no depender en la obediencia de la verdad, se puede apreciar como resultado en que no hay profundidades a las que no se puedan hundir. Triste, pero es cierto. Esto resulta en una visión espiritual obstaculizada, que se convierte en un reproche para todos los fieles cristianos, y ellos deberían llevar la vergüenza y el reproche a causa de los creyentes carnales. ¿Quiénes fueron los amonitas? Los amonitas fueron parientes de los hebreos, pero se manifestaron como falsos hermanos. Amón fue el medio hermano de Moab. Los moabitas y amonitas son un claro tipo de la iglesia falsa. Están los que reclaman para sí una asociación con Dios y pretenden tener derecho a sus bendiciones. Sin embargo, como Amón y Moab, son hijos ilegítimos que no tienen herencia con el pueblo verdadero de Dios. En Jeremías capítulo 49, verso 1, acerca de los hijos de Amón, así ha dicho Jehová: ¿No tiene hijos Israel? ¿No tiene heredero? ¿Por qué Milcón ha desposeído a Gad y su pueblo se ha establecido en sus ciudades? Los israelitas fueron los escogidos de Dios por medio de la simiente prometida, y los amonitas fueron impostores. El apóstol Pablo nos da una descripción de los falsos llamados hermanos, los cuales son meramente profesantes de la cristiandad sin ser poseedores. Leemos en 2 de Timoteo capítulo 3, verso 1 al 9. También debes saber esto, que en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos. Verso 2. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Verso 3. Sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Verso 4. Traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Verso 5. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Verso 6. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Verso 7. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Verso 8. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Verso 9. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Los religiosos pretenden ser hijos de Dios y demandan las bendiciones de Dios sobre el mérito de sus propias obras y ceremonias religiosas. Sin embargo, son los enemigos de la cruz de Jesús y no tienen ningún derecho a la herencia de los verdaderos hijos de Dios. Leemos en Filipenses capítulo 3, verso 17 al 21. Verso 17. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. Verso 18. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Verso 19. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Verso 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Verso 21. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Cualquier religión que ofrece salvación o justificación por cualquier otro medio, cualquier otro camino que no sea la fe en el suficiente sacrificio de Jesucristo en la cruz, es un enemigo del Evangelio. No importa la semejanza que posea las buenas nuevas del Evangelio, igual es enemigo. Hoy hay un pensamiento en el cristianismo de buscar una unidad entre todas las religiones y denominaciones del mundo. Eso es sacar el ojo derecho. Saúl no permitió al pueblo de Dios hacer un pacto con los amonitas. Un compromiso con los amonitas había dejado a los israelitas ciegos y sin defensa en la batalla, porque ellos usaron su ojo derecho para luchar con su espada en su mano derecha y el escudo en su mano izquierda. Hay denominaciones y religiones cuyas doctrinas y actividades son una abominación a Dios. Hacer un pacto con los tales, pretendiendo aceptar que todos somos hermanos, sería un grave pecado. El título del rey de los amonitas fue Naas, y su nombre es muy significativo porque Naas significa serpiente. Necesitamos entender de dónde proviene la doctrina falsa. En 1 Timoteo capítulo 4, verso 1 al 3 leemos: Pero el Espíritu dice claramente: en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores, a doctrinas de demonios,
por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Necesitamos tener presente que si comprometemos la sana doctrina de la palabra de Dios para poder entrar en un pacto de paz con los religiosos, los cuales profesan piedad sin poseerla, porque rechazan a Cristo como el Salvador y cabeza de la Iglesia, las consecuencias es que perderemos la visión espiritual. En otras palabras, seremos ciegos y no tendremos la habilidad de luchar las batallas del Señor. Seremos esclavos del enemigo cuando el Señor ya nos ha libertado completamente. En vez de hacer un pacto con los amonitas, los falsos llamados hermanos, debemos ser como Saúl en este respecto, avanzar contra ellos con un ataque de 3 frentes. Luchamos contra la falsa doctrina con este ataque de 3 frentes. Primero, con la palabra. Segundo, con la oración. Y tercero, con la obediencia. Primero, el conocimiento de la verdad nos protegerá del engaño de la falsa doctrina. En Juan capítulo 8, verso 32 nos dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Segundo, la oración nos guardará en la presencia de Dios. Leemos en el Salmo 139, verso 23 en adelante: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Verso 24: y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Tercero, la obediencia vence los propósitos del rey o padre de mentiras. Leemos en 2 de Timoteo capítulo 2, verso 15: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. La gente ve tantos creyentes en el mundo que piensan que todos los cristianos son todos iguales. Ciertamente podemos decir muy enfáticamente que no son todos iguales. Es más, unos pocos son los que se adhieren a lo que dicen las Escrituras y también a lo que significan las Escrituras. En el relato de nuestro estudio en 1 Samuel, vemos que Saúl los contó en Besec. Leemos en 1 Samuel capítulo 11, verso 8. Y los contó en Besec, y fueron los hijos de Israel 300.000 y 30.000 los hombres de Judá. Las personas se reúnen en Besec. Besec significa poner trabas, ataduras, y se situaba en el centro del país, cerca del valle de Jordania, el cual desemboca en el Jordán. Jabes de Galaad o Jabes estaba en el territorio de Galaad. Galaad incluye la mitad de la tribu de Manasés, como vemos en 1 de Crónicas capítulo 27, verso 21. De la otra media tribu de Manasés en Galaad, Ido, hijo de Zacarías; de los de Benjamín, Jaasiel, hijo de Abner. Esto nos habla de la condición del hombre que confía en cualquier cosa en vez de confiar en Cristo. Los hombres están realmente atados, como las tribus de Gad y Rubén. Como se ve en Números capítulo 32, verso 1 al 42, nosotros tocaremos el versículo 39 y 40. Verso 39: y los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron de Galaad y la tomaron y echaron al amorreo que estaba en ella. Verso 40: y Moisés dio Galaad a Maquir, hijo de Manasés, el cual habitó en ella, y fue al este de la zona de Jordania. De las ciudades de Galaad, Jabes fue el principal. Los amonitas estaban al este de Jabes de Galaad. Ellos eran los descendientes de Ben-Amid, hijo de Lot, por su hija menor, según se ve en Génesis capítulo 19, verso 38, donde la hija menor también dio a luz un hijo y llamó su nombre Ben-Amí, el cual es padre de los amonitas hasta hoy. Compararemos con el Salmo 83, versos 7 y 8, y leemos así: Salmos 83, verso 7: Jebal, Amón y Amalek, los filisteos y los habitantes de Tiro. Verso 8: también el asirio se ha juntado con ellos, sirven de brazo a los hijos de Lot, Selah. Esta palabra, Selah, significa deténgase y escuche. Hay una maravillosa lección espiritual en estos versos. Los amonitas eran descendientes de Ben-Amí, hijo de Lot, a través de una relación ilícita con su hija menor. Leemos en Génesis capítulo 19, verso 36 al 38. Y las 2 hijas de Lot concibieron de su padre, y dio a luz la hija mayor un hijo, y llamó su nombre Moab, el cual es el padre de los moabitas hasta hoy. La menor también dio a luz un hijo, y llamó su nombre Ben-Amí, el cual es el padre de los amonitas hasta hoy. Naas, como dijimos, significa serpiente, y el significado mismo de su nombre pone de manifiesto que incita sus acciones contra Israel. Recordar que él era un amonita. Vemos en este referente que el enemigo no se presenta con furia, sino con astucia, como la serpiente. Este rey representa al del mayor crítica, el cual se dedica a edificar mediante la enseñanza de un carácter modernista, el rechazo de la realidad cotidiana, ante la cual huir en el tiempo o en el espacio. Se haya relacionado con Moab.
la búsqueda del placer o el maestro del mundo. Se mencionan con frecuencia a los moabitas descendientes de Lot y el medio hermano Benamí. Ellos también son asociados con los amonitas y ambos son hijos ilícitos y no hijos. En el idioma espiritual, los amonitas también son figuras de los que no entran en el significado de la cruz y consideran solo el mundo y se jactan de que éste es lo suficientemente bueno para ellos. Son totalmente ignorantes de la tierra más allá del Jordania, es decir, de Jordán. Si entran más, es con el fin de producir solo una situación angustiante para Israel y un ataque a la fe y de esa manera presumir con la toma superficialmente de la fe de Israel, de la cual la verdad nunca pueden hacer la suya propia. Así como en Samuel capítulo 11, el filisteo se lo ve en la iglesia de Teatira, mientras que la amonita se lo encuentra en la iglesia de la Odisea. La posesión de nuestra tierra, la tierra de la fe, se encuentra entre estos dos enemigos, tengámoslos presentes siempre. Versículos 10 y 11. Los de Jabes dijeron a los enemigos: mañana saldremos a vosotros para que hagáis con nosotros todo lo que bien os pareciere. Verso 11. Aconteció que al día siguiente dispuso Saúl al pueblo en 3 compañías y entraron en medio del campamento a la vigilia de la mañana e hirieron a los amonitas hasta que el día calentó, y los que quedaron fueron dispersados, de tal manera que no quedaron 2 de ellos juntos. Saúl llevó a Israel a la victoria en la mañana, al calentar el sol hasta que el día calentó. Es en los albores de nuestra victoria que el amonita debe ser destruido. Esta liberación, en un sentido espiritual, no pone a Israel en plena rectitud con Dios. Se necesita mucho más, pero es necesaria una liberación. El Espíritu de Dios vino sobre Saúl y reunió a la nación a la posición de los oprimidos. Pero esta fue la última gran victoria de Saúl. Desde el 12º capítulo vemos una disminución gradual en su actitud. Leemos capítulo 11, verso 12 de 1 de Samuel. El pueblo entonces dijo a Samuel: ¿quiénes son los que decían: ha de reinar Saúl sobre nosotros? Danos esos hombres y los mataremos. La actitud de la gente todavía estuvo mal. Dios no desea que hicieran así a Saúl y Samuel está de acuerdo con Dios. Algunas personas destronarían a Dios mismo, si fuera posible. No externamente lo digo, sino por la actitud que se manifiestan. En el versículo 12 nos dice: el pueblo entonces dijo a Samuel: ¿quiénes son los que decían: ha de reinar Saúl sobre nosotros? Danos esos hombres y los mataremos. Y Saúl dijo: no morirá hoy ninguno, porque hoy Jehová ha dado salvación en Israel. Saúl muestra misericordia. Capítulo 11, verso 13 nos dice: y Saúl dijo: no morirá hoy ninguno, porque hoy Jehová nos ha dado salvación en Israel. Él escondía su verdadero carácter, así como el Nuevo Testamento muestra la mala fama de Judas más tarde. Saúl trató de matar a David, matando a inocentes a causa de la envidia. En la última parte del capítulo 11 de Samuel, Samuel como sacerdote lleva a la gente a Gilgal, que nos habla del Calvario. Este es el lugar de constante victoria, el Calvario, donde tenemos que ir después de cada batalla y cada victoria. No importa en qué medida estemos en las cosas espirituales, necesitamos constantemente la fortaleza y la victoria sobre la vieja creación. Es en Gilgal donde el pueblo se halla salvo, consolado en una actitud humilde y completamente renovado en el hombre interior. Muy importante es considerar esto. Es Samuel y no Saúl quien los lleva allí. No vemos a Samuel con regocijo, como lo veremos en el capítulo 12, porque él sabía que el pueblo había pecado contra el Señor pidiendo un rey que no sea Jehová. Que el Señor nos ilumine más y más para obedecer su palabra y sin restricciones, porque es para nuestros beneficios y para la gloria de Dios. Amén, que se nos bendiga a todos rica y abundantemente. Hola, los saludamos de parte del canal El Evangelio de la Gloria. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube y activar la campanita de notificaciones para que les llegue toda la nueva info a medida que subimos cada video. Dios los bendiga ricamente.